Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, esperando, ¿verdad?, que la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo esté siempre con ustedes. Eh, Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus cartas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En propósito de este podcast es precisamente eso, llevar la palabra, el evangelio a cada uno de aquellos que no lo han escuchado y también fortalecer la vida de cada uno de nuestros hermanos que tal vez no puedan darse el tiempo, ¿no? En el sentido de que van a su trabajo, salieron corriendo y pues la única forma a veces de escuchar el mensaje en ocasiones es a través de esta plataforma. Y bueno, en esta ocasión les traigo un sermón, será el primero mensaje de la palabra de nuestro Dios, que se llama Sostenidos por la Gracia. Y este sermón está eh, ubicado en el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 26, y dice así de la siguiente forma. Leeré hasta el versículo 31. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecéis, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, ya daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y bueno, a partir de ese texto de Hebreos 10, versículo 31, que nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios, del Dios vivo. Nos da a entender, hermanos, que nuestro Dios no es un Dios muerto, sino un Dios vivo, ¿sí? Nosotros en este tiempo vivimos tiempos en donde se habla mucho del amor de Dios, pero que se habla poco de la santidad de Dios. Muchas personas piensan que Dios solamente sonríe y que todo el pecado se puede justificar y que el juicio es un tema del pasado. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios, siendo justo, santo, que Dios es justo, santo, pero que también está airado contra el pecado. Esto me hace recordar una predicación, ¿verdad?, de uno de los eh, puritanos llamado Jonathan Edwards, en uno de sus sermones más famosos y más conocidos titulado En manos del Dios airado. Y Jonathan Edwards advierte que el ser humano sin Cristo está a borde del abismo, que solamente y lo único que sostiene al ser humano es la misericordia de Dios. Pero también nos enseña que hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo, quien tomó sobre sí la ira que tanto ustedes como yo merecíamos. Ojalá algún día ustedes puedan darse el privilegio de leer ese sermón y ojalá el Espíritu Santo los conmueva como a mí me conmovió. Entonces, hermanos, es claro que la realidad del juicio que está escrita en Hebreos 10:31 es real. El Dios vivo no es una idea, ni siquiera una fuerza, ni siquiera tampoco es una emoción. Dios es un ser personal, eterno y santo. Su santidad no tolera el pecado. Pablo en Romanos 3:23 escribe,
que nos enseña que todos hemos pecado, por lo cual absolutamente todos estamos destituidos de su gloria. El juicio de Dios no es injusto, es el resultado natural de su justicia. Así como un juez humano puede dejar libre al culpable, Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede ignorar nuestro pecado. Cada mentira, cada deseo impuro, cada acto de orgullo es una deuda moral ante aquel que nos dio la vida. Por eso, sin Cristo estamos plenamente condenados. No hay excusas, no hay defensa, no hay refugio fuera de nuestro Salvador. Debemos examinar nuestro corazón, no dejarnos engañar con pensamientos que la fe solo es ir a la iglesia. Preguntas así como que reflejan nuestro arrepentimiento y nuestro amor por Dios. Debemos de tomar en serio el pecado. No lo debemos de justificar diciendo, todos los hacen, o Dios me entenderá. El pecado que toleras hoy será el que nos esclavice el día de mañana. Debemos cultivar un temor reverente, pues el temor a Dios no es huir de Él. Lo vemos en el Salmo 139, que a la lectura de nuestra palabra nos dice lo siguiente. En los versículos 4, los versículos 7 al versículo 12 nos dice de la siguiente forma. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos huir de nuestro Dios. Él está presente en todos lados. Por lo tanto, hermanos, lo único que nos queda es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mismo Dios que tiene poder para condenar, ha decidido salvarnos. Y no lo hizo rebajando su justicia, sino cumpliéndola en la cruz del Calvario. Cristo no vino a mejorar tu vida, sino vino a tomar tu lugar en el juicio. En la cruz, el Hijo de Dios soportó la ira del Padre y derramó su sangre y pagó el precio completo por los suyos. Allí se unió la justicia y la misericordia de Dios. El castigo cayó. Sí, el castigo cayó, pero cayó sobre Cristo, no sobre nosotros. Es por eso que cada uno de nosotros podemos decir que ya no estamos en manos de un Dios airado, sino que estamos en manos de un Salvador crucificado. Debemos dejar de confiar en nuestros propios méritos. No somos salvos por nuestras obras, ni por nuestro mucho conocimiento o por nuestro servicio, sino somos salvos solo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vivir agradecidos cada día. Debemos recordar que la cruz no fue un símbolo o no es un símbolo religioso, sino un lugar en donde Cristo tomó tu lugar y tomó el mío. Debemos perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Si hemos recibido misericordia,
Debemos ser ese instrumento de esa misma gracia con otras personas y sobre todo con nuestros familiares. Debemos de tener esa seguridad de los redimidos. En Juan escribe: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Evangelio no solo ofrece perdón, sino también ofrece seguridad eterna. Cuando Cristo salva a alguien, lo sostiene para siempre. El cristiano no vive confiado en su propia fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo. Si Él te ha salvado, Él te preservará. El cristiano vive bajo la fidelidad de Cristo, no bajo nuestra propia fidelidad. Él nos salvó y Él nos persevera. Hermanos, no estamos solos en este mundo cambiante. Estamos en las manos de aquel que nos escogió, nos redimió y nos guardó. Sus manos tienen las marcas de los clavos y en esas manos descansa nuestra eternidad. Debemos descansar en Cristo. Cuando fallemos, no dudemos, no huyamos. Debemos correr a las manos de quien dio la vida por nosotros. Y debemos estar seguros que Él no va a soltar a los suyos. Debemos perseverar en la fe. Si eres de Cristo, escucha su voz, escucha su palabra, participa fielmente y vive obedientemente. Debemos de evitar una fe superficial. Ser salvo no solamente es decir, creo en Dios, sino vivir como ovejas que sigue la voz de su pastor. Fuera de Cristo hay juicio. En Cristo hay vida eterna. El Dios airado contra el pecado es el mismo Dios que te sostiene con amor eterno en Cristo Jesús. Hermanos, no debemos de vivir con ligereza espiritual. Debemos venir al Evangelio con seriedad, con gratitud y con esperanza. Y cuando sentamos temor o debilidad, debemos de recordar algo. Las manos que nos sostienen no son manos de juicio, sino manos traspasadas por amor. Bueno, queridos hermanos, eso sería todo. Esperando que esta reflexión haya cabida en sus corazones, penetre hasta lo más profundo de su ser y que el Espíritu Santo sea quien nos redarguye en todo momento. Debemos de tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo y afianzarnos siempre en su palabra. Espero que te haya gustado este mensaje y si no es así, sé que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra entonces en tu corazón. Nos vemos hasta la próxima. Hasta Dios. Por cierto, se me olvidó decirle, suscríbanse.